Bienvenidos a todos a este su 13º episodio de Dos Voces, un Alma. Joyner es un poeta, periodista venezolano, cuya obra se destaca su habilidad para convertir lo íntimo en poesía. Joyner, aparte de ser editor, corrector, gestor de nuevas voces en la escritura, en la poesía, estudió en la Básica Nacional Carmela Quintero. Estudió en el Colegio Francisco Pérez Bircher, teniendo en cuenta sus influencias dentro de directas con la poesía, como es desde lo religioso, desde la Basílica Menor de Zulia y la música gaitera, símbolo de la zulianidad. Muy cerca de esto, en Maracaibo, propició su sensibilidad como autor genuino por las bellas artes muchos años después. Después de la secundaria, en su carrera como comunicador social, logró graduarse con una mención en desarrollo social en la Universidad Católica Cecilio Acosta de Maracaibo en 2018. A hoy día, luego de tener una trayectoria importante en diarios como ¿Qué pasa?, Televen de Zulia, Unidos en Amor 99.3 FM, Superactiva 97.7 FM, Conexión LVE 96.9 FM, Alegría 101.9 FM, versión final del Diario Plural de Zulia, estándar digital, donde desarrolló también la vocación por la radio y la locución. 19 lidera la Fundación Editorial Literaria llamada Organización Literaria J. Bernaby para los pueblos del mundo. Con su firma ha logrado publicar más de 100 autores de distintas nacionalidades y ha exaltado las letras de poetas que han dejado un legado cultural en la creación poética hispánica con actividades socioculturales donde han sido homenajeados Lilia Boscán de Lombardi, Pilar Pasmar, Dolores Castro, Beatriz Vallejo, Gabriela Mistral, Armando Rojas Guardia y Oscar Wilde. Desde hace un tiempo, Joyner, que hace parte de la organización Grupo Bernabil Internacional, gestiona y lidera los concursos nacionales de poesía chilena Gabriela Mistral y la competencia Oscar Wilde, certámenes que incentivan a la creación literaria y lectura principalmente en Chile, Venezuela, y ha logrado llegar a otros rincones. Actualmente es residente en Aveiro, Portugal. Es un placer estar aquí con ustedes y qué bonita descripción. ¿Qué te ha hecho a ti encontrarte significativamente con la poesía y cómo la vives hoy siendo migrante? ¿Cómo ha sido esa experiencia de nutrirse desde la falta del hogar primario a aventurarte a vivir solo a otro lugar? La poesía para mí es un bálsamo que en principio funcionó para poder superar una muerte familiar, una partida física de mi abuela. Yo escribía ya narrativa y hacía periodismo, pero no me dedicaba a la parte de la poesía hasta que la descubrí escribiendo versos. Escribía principalmente en prosa poética. Me gustaba y era una manera de drenar y era terapéutico a la vez cuando falleció mi abuela. De allí surgen muchos poemas, después me enamoré y cuando me enamoré también surgieron muchos poemas. Luego comenzaron mis preguntas sobre qué estaba haciendo, más o menos para el 2019 a 2023. Ya tenía esa necesidad urgente de querer migrar, pero que al mismo tiempo sirve para ver otras fronteras, para crecer. Empecé a hacer neuroplasticidad de alguna manera. Poco a poco me fui adaptando al otro país, al país de acogida, que en este caso es Portugal. Y también mi poesía empezó a abocarse al exilio, simplemente porque quería ver más allá. En principio, siempre dije que si me iba era porque yo quería conocer el mundo y crecer como ser humano en otros lugares, tal cual pasó. Ya en el 2023 empecé a tener una vida en Portugal donde me he enriquecido de la cultura, la gastronomía, de querer y amar los lugares de acá de Portugal, que los hago muy propios y les tengo mucho afecto. Y yo creo que si en algún momento llego a irme a Venezuela nuevamente,
creo que dejaré una puerta abierta porque también me gustaría volver a Portugal porque se ha convertido también en mi otra casa. Yo decidí no pensar en quedarme en un lugar definitivamente, sino en saber valorar los dos lugares y desde Portugal y Venezuela sembrarme, ser parte de otra sociedad que me ha gustado. Tiene sus defectos como todas las sociedades que existen, ¿no? Pero son más las virtudes y las cosas positivas que he ido aprendiendo, que me han gustado y que han enriquecido también mi poesía, porque entender otro idioma, hablar otra lengua, conocer otros autores y ver la poesía desde esta orilla es algo que me enriquece porque no es solamente literatura venezolana, la puerta de la literatura venezolana, sino también la puerta de la literatura portuguesa, que es amplísima y que aporta mucho valor a mi crecimiento como poeta. Eso también ha permitido que exista un puente entre las dos culturas para enriquecerme y avanzar. Ahorita estoy en un proceso de escritura que tiene que ver con mi reflexión sobre la aceptación de estar en Portugal. Hace poco escribí un libro que ya lo publiqué, que se llama Lirios Negros, que habla sobre mi sentimiento de añoranza hacia Venezuela y ahora ya lo estoy aceptando más. Ahora me toca escribir desde la aceptación y desde ver las cosas positivas que tiene este país para mí. ¿Qué de hoy tiene el Joiner que ha transitado entre dos ciudades y dos países y ha cruzado esa línea fronteriza que le agradece al Joiner del pasado y que le está agradeciendo el Joiner del pasado al Joiner que es hoy? Yo le agradecería a mi yo del pasado la inocencia que tenía sobre la vida. Creo que para ese entonces yo tenía 25, 26 años cuando llegué acá y no le tenía miedo a nada, no tenía inseguridades. Viví en un entorno familiar bastante bonito que me permitió florecer en base al amor, al respeto a mí mismo, al amor propio. Y eso me permitió no tenerle miedo a nada. Salí de 26 años solo a un país que desconocía, pero gracias a Dios, como siempre digo, Portugal es un país muy amigable. En tal sentido pude desenvolverme de la mejor manera y bueno, no tenía tan desarrollada la corteza prefrontal, creo que es la corteza que permite ya tener juicio y raciocinio total cuando nosotros no estamos jóvenes, ¿no? Y bueno, ya ahora lo veo desde otra perspectiva. Quizás a esta edad no lo hubiese pensado, no hubiese tomado la decisión de venir, pero le agradezco a ese Joiner del pasado la valentía que tuvo y el esfuerzo que hizo para poder llegar acá. En... Yo tenía vida en Venezuela, podía tener una continuidad y una historia totalmente diferente. No me arrepiento de haberme venido para acá porque también he tenido una cantidad de historias y de momentos que son parte de mi colección de vida. Yo podría decir que, bueno, la vida es una colección de momentos como lo dice la canción esta de Noel Charris. Y es verdad, la vida es eso, un centenar de momentos que vamos acumulando y que nosotros mismos vamos creando. Es nuestra decisión y en nuestras manos está el poder de decidir qué hacer con nuestras vidas. Y eso fue lo que aconteció en su momento. Salir de Venezuela para conocer otras fronteras y qué le podría agradecer al el Junior del pasado al del presente. Tendría que agradecerle esas ganas de querer aprender cosas nuevas, como por ejemplo un idioma, que yo nunca pensé que iba a aprender un idioma y ahora lo estoy logrando de la mejor manera posible y creo que ya el año que viene puedo abrirme a otro idioma, en este caso el inglés. Y eso es algo que no estaba haciendo. Hasta el 2018 terminé mi carrera de comunicación y me dediqué a trabajar. Cuando llegué a Portugal, el ritmo de vida es muy diferente y me dio tiempo para estudiar también y para seguir creciendo en esa área que a mí me gustaba y que había abandonado. Siento que en Venezuela abandoné varias partes de mi vida. Una de esas partes era el estudio, la formación constante, la lectura constante y entre otras partes que también son hobbies o pasiones. Pero esa básicamente se vio muy afectada porque tenía que priorizar otras actividades antes que el estudio, actividades que tenían que ver con lo laboral. En cambio, en Portugal se me ha permitido la oportunidad de poder tener un horario para laborar y un horario también libre para yo poder desenvolverme en lo que yo quiera y decidir qué hacer con ese tiempo. Y eso me ha permitido crecer mucho en diferentes aspectos que son de utilidad y que además me brindan herramientas para poder desenvolverme en el ámbito profesional. Desde acá no dejo de crecer
y sigo sembrado en Venezuela estando acá. Ahorita no es una prioridad el hecho de querer desenvolverme en el ámbito literario portugués. Sí tengo un interés por España, pero me queda relativamente a 2, 3 horas para poder trasladarme y entre otras ocupaciones laborales y literarias en Venezuela, no he podido establecer estas metas que son cerca de mi entorno para poder desenvolverme en este contexto porque todo mi esfuerzo es dedicado a mi país. Yo creo que una de las cosas que tiene el venezolano desde que está pequeño es que le enseñan a amar al país mucho. Es parte de la cultura nuestra. Yo recuerdo que mi mamá me enseñó cada estado de Venezuela con sus capitales y lo formó como un juego. Ella es licenciada en educación, mención, ciencias sociales y yo me enamoré de Venezuela desde chiquito. Me gustaban los llaveros con forma de Venezuela. Viajaba a los Andes venezolanos y me compraba todo lo que tuviese relación con eso. Y creo que una de las cosas que me mantuvo vivo estando allá era la belleza del país y esa belleza se convierte de alguna manera en inspiración para lo que yo escribía. Por eso es que Venezuela es una tierra de poetas y de novelistas y de cuentistas y gente creadora, porque el ambiente es propicio para eso. ¿Qué te motivó, aparte de tu legado familiar de escritores, a ser parte de la editorial J. Bernabé? Sabemos y conocemos muy de cerca el hecho de que tu abuela ha sido una de tus mayores inspiraciones en la vida para seguir creando e incentivar a otros. ¿Cómo ha sido desde el homenaje a tu abuela y el afrontar el hecho de liderar una editorial? Porque fácil no es. Y todos los retos que hay, quisiéramos de primera mano nos cuentes que siendo joven también puedes dejar un legado al mundo, inclusive desde la escritura, que hacer e involucrar a otros en ella. Bueno, la editorial surge por una necesidad que tenía desde joven. Un sueño. La editorial es un sueño. Y dicen por ahí que todo comienza a través de un sueño. El sueño tenía que ver con crear algún espacio donde pudiese liderar. O sea, a mí me gusta mucho ser líder. Desde niño tenía esas capacidades de ser líder de todo lo que surgiera. Y me gusta mucho comunicar, leer. Me encantaba la lectura. Yo recuerdo que cuando aprendí a leer lo vi como algo placentero y no como algo difícil. Las matemáticas sí me causaban estrés y prefería evitarlas. Entonces me gustaba mucho la lectura y me fui más por el lado de la lectura. Sin saberlo, en el futuro aprendí que cada quien tiene su manera de ser exitoso en cada área y que no necesariamente por ser malo en los números no podía ser excelente en las letras. Eso lo entendieron muchos de mis profesores en la secundaria y me apoyaron desde el punto de vista literario para que me pudiese formar más en esa área. Gracias a Dios se enfocan más, o por lo menos cuando yo estudié se enfocaban más en formar acorde con las capacidades de cada alumno y ellos veían en mí capacidades que tenían que ver con la literatura. Mi abuela fallece y yo tengo una amiga que es poeta. Ella ganó un concurso de escritores inéditos en una editorial caraqueña el año anterior y yo estaba participando. Después se tardaron muchísimo, como 2 años, para dar el veredicto. En ese concurso no quedé, pero mantuve la comunicación con ella porque a ella le gustaron mucho los poemas que yo estaba haciendo. También le hice una entrevista en la radio y ella me comentó con palabras de fortaleza que convirtiera a mi abuela en arte. Y qué mejor manera que hacerlo a través de la poesía y a través de una editorial. Yo estudié comunicación social, mención desarrollo social. Estaba desarrollando un proyecto comunicacional y mi proyecto comunicacional para dar a conocerme, entonces tengo que crear mis propias oportunidades. Y yo soy comunicador, puedo hacerlo a través de la comunicación y de una estrategia, un proyecto y tocar las fibras sentimentales de el mensaje de la poeta Lilia Boscán de Lombardi, que en este caso se hizo con el primer concurso de poesía. Se logró posicionar el mensaje, se logró homenajear a Lilia y ese concurso tuvo mucha repercusión en el estado Zulia porque Ángel Lombardi y la familia Lombardi se encargó de utilizar sus influencias para dar a conocer el concurso y que se posicionara en el Zulia. E incluso se publicó en periódicos importantes del estado que en ese entonces tenían buena repercusión. Eso causó mucho interés en el público y de un día para otro, de 0 seguidores en una página de Instagram que teníamos ya 2.000 o 3.000 seguidores. Y esa gente estaba activa a través de la página, interesada por el concurso de poesía, lo que me permitió que después se siguiera haciendo el concurso. El segundo año se hizo un homenaje a Pilar Paz Pasamar.
El tercer año se hizo en homenaje a Dolores Castro, después a Beatriz Vallejo, a María Zambrano y actualmente a María Calcaño. Cada una de las poetas que mencionamos tienen que ver con la figura de la mujer, que es la representación misma de mi abuela, que ella vivió poéticamente, pero no era poeta, pero vivía poéticamente. Ella me enseñó a sembrar maticas en el patio, a ver las hormigas y a contarlas o a jugar con ellas. Ella me enseñó que mirar el cielo era algo bonito y era algo placentero. Aprendí a valorar desde sus ojos la belleza de lo que existe y eso me gustaba, el que yo podía estar en el frente jugando bingo con ella y de repente miraba al cielo y veía unos amuros o veía unos pájaros de cualquier tipo volando lento en el azul profundo del cielo porque desde el porche de mi abuela se veía así. Valorar el viento que entraba por el frente, ver el movimiento de los árboles cuando llovía, ponerle retóricas a todo porque a ella le gustaba mucho utilizar retóricas porque el lenguaje y el vocabulario que se usa en el Zulia es muy retórico, entonces eso se presta también para que exista mucha creatividad desde el aprendizaje del lenguaje o de la lengua materna, que en este caso es el castellano, desde la arista cultural del Zulia, que es una cultura muy rica y esa cultura también permite que surjan cantantes, gente que le encanta la parte de la gastronomía, personas que se dedican al teatro y para la poesía. Incluso, en principio, el estado Zulia fue uno de los lugares más poéticos de Venezuela y el resto del país se dedicaba más a la parte de la novela y el cuento, solo que los tiempos cambiaron, que todo se fue centralizando un poco más en Caracas. Siento que todos tenemos que escoger un camino de lo que nos gusta hacer. Yo he intentado hacer muchas cosas aparte de mi profesión y de lo que son mis talentos como escritor o editor, pero no me ha funcionado tan bien. He aprendido y no me considero un 10 en esas aristas, pero siento que puedo ser útil y que puedo aprender, entonces eso también es bueno. Sin embargo, sé hasta dónde llegan mis capacidades y qué es lo que me gusta hacer realmente y a eso respondo. Y entre esos gustos también tiene que ver con ese sentido de pertenencia que tengo hacia lo que hago para perseverar y llegar a tener una gran obra resumida en años. Hay autores como Rafael Cadenas o Yolanda Pantin que han dejado un legado cultural de años, desde que son jóvenes hasta ahora que ya están en la tercera edad y siguen persistiendo en su camino, siguen amando lo que hacen. Yo siempre creí en mí, en mis sueños y veía todo desde un punto de vista diferente, un punto de vista que, bueno, yo creo que la neurodivergencia no debería relacionarse con alguna condición dañina porque en realidad activa mecanismos en el cerebro que ayudan a que las personas puedan ser mejores. Y muchas personas que son neurodivergentes o que tienen un nivel de autismo bajo pueden hacer grandes cosas y son personas que buscan la excelencia. Y quizás esa es una de las particularidades que tiene que ver con mi comportamiento y lo supe definir y también identificar. Y creo que muchos escritores, o no todos, pero sí una gran parte de personas tienen ese tipo de comportamientos. Todas las personas tienen algún grado de trastorno. Ahora, habría que ver hasta qué punto se llega en cada trastorno. Algunas personas pueden derivar en algunos comportamientos erráticos que quizás los trastornos no son positivos en su vida, pero siempre es bueno tener de todo un poquito para poder ser lo más racional posible y no caer en un sentido absoluto sobre una situación o sobre un comportamiento errático que nos pueda distorsionar la vida. Y trabajar también eso, acorde con eso. Porque a mí me pasaba mucho que yo decía, yo no estaba de acuerdo con muchas cosas, cuestión que es parte también de una persona que ve desde el punto de vista neurodivergente. Y lo decía, no tenía filtro y me costaba un poco relacionarme con las personas en algunos ambientes porque esa es una de las problemáticas de tener esa condición, vamos a decirlo de esa manera, pero a la vez es un factor positivo porque uno se ahorra muchas veces de una gran cantidad de personas que no son buenas, que no nos aportan en lo absoluto y gracias a Dios hasta ahora he aprendido a disfrutar esa soledad que yo creía que era un mal, pero en realidad ha sido un bien porque he evitado afectarme comunicativamente con cosas que no son necesarias. Creo que una persona neurotípica muchas veces se desanima, se deprime, cae en cuestiones que quizás hacen que no siga floreciendo en lo que hace, pero yo vivo en el sueño, en la ensoñación, en el poema, ser un poco hippie a veces o hipster. Me gusta mucho la naturaleza, todo lo que tiene que ver con la paz interior. Ese aspecto en mí florece mucho y quizás es lo que me mantiene lúcido y viviendo en una realidad que tal vez no existe, pero que es mi realidad y es la que me impulsa a lograr las cosas. ¿Qué retos
se enfrenta hoy en día un escritor independiente y editor a nivel de los hispanohablantes? Yo creo que si son independientes, la visibilidad. Hace un día, 2 días, estuve conversando con un poeta venezolano, Jero Juan Montilla. Él es un poeta amigo, pertenece también al Círculo de Escritores de Venezuela, y él hablaba sobre esta situación de las cofradías. Y me gustó mucho el término cofradías porque muchas personas se unen, como las hormiguitas, para dar a conocer sus obras y son parte de algo. El ser humano es un ser gregario, le encanta ser parte de algo y es una necesidad humana. Al comunicarnos y al socializar, son aspectos que son parte de nuestra cotidianidad. Nosotros no somos nada sin el otro, sin Dios primeramente y sin el otro como seres sociales, porque es necesario poder hacer las cosas a través del otro. Poder lograr un título universitario, por ejemplo, yo necesité una cantidad de profesores que me aportaran valor y una formación para poder obtener ese título. Y gente, hasta el más mínimo, hasta la más mínima persona que que era necesaria para que yo pudiese desarrollar mis actividades allí y llevarlas a feliz término, así con todo en la vida. Creo que el escritor necesita quitarse de la mente que ya vivimos en un mundo donde el éxito se puede conseguir de forma offline, no hay ningún tipo de problema con eso, pero que también tenemos que utilizar las tecnologías y el acompañamiento para poder respaldar nuestra obra y que se pueda comunicar cada vez más. La globalización se ha convertido en un universo. Nosotros somos pequeñitos en comparación con toda la cantidad de personas que son mundos totalmente diferentes que existen y que hablan en distintas lenguas y que viven de manera diferente culturalmente hablando. Es bastante complicado el hecho de querer levantar nuestra voz en medio de ese universo global donde hay tanta información y a veces es abrumador, pero hay que saber, como el telescopio James Webb, por ejemplo, indagar en el universo, ver cuáles son las estrellas posibles y más habitables, que las personas son esa representación, ¿no? Cuáles son esas personas que puedan sumar a nuestro crecimiento y en el espectro visual que nosotros podamos tener, el más cercano, el que está en nuestro entorno, poder captar a más y mejores relaciones que nos ayuden a crecer. Y después tratar de ir más allá de eso, no quedarnos solamente en el entorno, sino lo que hay más allá. Y siempre que vayamos más allá, vamos a conocer a más personas que nos pueden aportar valor y eso puede sumar al crecimiento de un escritor. El reto actual es comunicar de la mejor manera, porque cada vez se hace más imperiosa la necesidad de querer imponer o de mostrar lo que hacemos, aunque muchas personas no saben cómo hacerlo. El éxito muchas veces también depende del ser buen comunicador. Si no se es buen comunicador, nuestro mensaje no puede llegar y la idea de un escritor es que el mensaje que lleva pueda ser transmitido. Es trabajar no solo desde la obra, sino desde la comunicación. Y creo que eso lo he entendido yo porque soy comunicador social, pero mucha gente que no lo es tiene que cultivar más esa parte de sí para poder crecer en el ámbito literario o cultural. No ser cerrado, ser una persona amable, que conteste siempre, que pueda apoyar al otro. Eso abre puentes y mundos. ¿Cómo equilibras tu faceta creativa con la gestión empresarial, es decir, de la editorial? En los fines de semana normalmente me los tomo para mí, para escribir, para mis libros. Entre semana me dedico a la editorial. Trato de hacer todo lo que esté en mis manos entre semana y dejar el fin de semana libre, aunque a veces tengo mucho trabajo de la editorial y trato de utilizar también el sábado, pero me queda el domingo. Siempre tuve ese pensar de que los domingos eran para mí y muchas veces lo hago y otras veces no, otras veces los aprovecho para trabajar, pero cuando no tengo ganas de escribir, lo aparto totalmente para mí. Uno siempre tiene que tener espacio para todo y no dejarnos desbordar de algunas actividades por reemplazarlas o eliminarlas por otras, porque todo es importante. Hay que darle un espacio a cada cosa, darle tiempo y valorar esos espacios para poder crecer, porque somos como una planta que necesita de ciertos cuidados para que pueda crecer de la mejor manera. Si no lo hacemos, entonces vamos a crecer mal o no, unas hojas van a ser amarillas, otras no van a florecer como deben ser. Hay que tratar de cuidarnos lo mejor que podamos y utilizar el tiempo para ese autocuidado que debe permanecer siempre, no dejarnos opacar o que ese autocuidado pueda perderse por llenarnos solamente de trabajo, porque el trabajo es una parte importante de nuestra vida, pero también tenemos sueños
actividades que no son relacionadas con el trabajo y eso también hay que darle importancia. ¿Qué criterios para seleccionar autores o textos que publicas en la editorial usas para seleccionar? ¿Qué criterios o desde tu experiencia o tienes un grupo interdisciplinar que también te ayuda a gestionar esa parte? ¿Cómo es el proceso interno de seleccionar a esos autores? Normalmente no rechazamos ninguna obra si la obra cumple con estándares básicos de calidad con respecto a que la obra sea buena. No necesariamente tiene que estar bien escrita porque la podemos editar, pero si tiene un buen entramado o si cumple con lo básico, lo elemental, tiene que ser un libro que sea muy malo, que no podamos aceptar. Ejemplo, tuvimos un libro hace como 2 años que ni tenía pies ni cabeza. Y nos pasó solamente una vez. Por lo general, como editorial de servicio, de autopublicación, de servicio tradicional, de editorial tradicional en Chile, en el caso de la imprenta, saber exactamente cómo se puede beneficiar a un autor, desde qué ángulo y con qué herramientas, independientemente de quién sea o cómo sea, porque no sabemos qué pueda pasar con ese autor en el futuro y qué logros pueda tener después. Darle también la oportunidad a gente nueva que quiera publicar porque siempre hay una primera vez y lamentablemente hay muchos espacios donde se les cierran las puertas a las personas porque no se les valora y no se les da el espacio suficiente porque quizás hay otros intereses que son económicos o de otra índole. Me da mucha satisfacción poder ayudar a personas que puedan crecer bajo nuestra dirección y que después ellos den sus frutos y eso me llena de mucha satisfacción, ser de utilidad para la gente. Hablando de tu obra, sabemos que tienen varios libros escritos. ¿Cuál ha sido el que te ha llevado a tener ese antes y ese después? No solamente en tu crecimiento personal, sino en tu crecimiento como literata, como persona que se dedica a la literatura. Tengo 5 libros de poesía publicados actualmente. El primer libro de poesía trata sobre mi visión sobre la oscuridad que viví entre 2018, 17, 16, que esos años fueron complicados a unos 21, 22 años y mi sueño, mi idea era graduarme y trabajar con mi profesión. Y ando todo el desastre que pasó, salí un poquito golpeado de esa situación y eso me ayudó a escribir un libro que se titula Poemas que nunca vivieron. Escribí un poema que hablaba sobre un joven viendo que, bueno, sus sueños se los comían las hormigas y estaba dentro de una oscuridad con calor insoportable. Antes de venirme a Europa, escribí un poema donde mi yo del pasado decía no vuelvas más. Y cada vez que lo leía, yo decía, o sea, no, o sea, tengo que volver. En algún momento tengo que volver, pero yo hablaba desde la desesperación. Mucha gente piensa que al irse no va a volver más, pero después pega el duelo migratorio y uno valora otras cosas. Poemas que nunca vivieron es ese libro de un joven que está censurado por miedo y esa poesía es muy oscura y triste. Es mi primer poemario. Yo sé que no es muy comercial porque habla sobre un contexto histórico y social, pero es muy sentido para mí. Luego viene Un ángel me dice que le escriba, que es un poemario dedicado a mi abuela y es un libro que me ayudó a sanar y a aceptar mi duelo por la pérdida. Lo que esa etapa de mi vida se anegó con poemas relacionados a mi abuela. Esos momentos difíciles me hicieron escribir esos 2 poemarios, donde yo tenía una sensibilidad grandísima. El estrés me consumió grandemente hasta el punto de reflexionar y surgieron poemas que tienen que ver con la serenidad. Allí dejé un poco de llorar y empecé a escribir sobre qué era lo que estaba haciendo con mi vida, todo lo que estaba pasando en mi entorno y lo escribía. Yo pasaba por un camino donde había un árbol inmenso con flores rosadas y caían en el pavimento y la tarde inmensa y yo tan pequeño. Serenidad tiene que ver con la paz interior que tuve después de aceptar todo lo que estaba pasando. Cuando escribí Serenidad, yo estaba enamorado y también escribí otros poemas que eran sobre amor y ese es un libro más comercial, pero que yo necesitaba soltar ese amor porque no me estaba haciendo bien. A veces nosotros no decidimos de quién enamorarnos y el amor siempre es así, es una cosa que uno no decide y muchas veces no es la mejor persona del mundo de quien nos enamoramos. No puedo hablar mal porque quise mucho, no sería positivo para mí poder tenerle cerca, entonces surgió un poemario que habla sobre una situación peculiar y cotidiana, porque mucha gente se enamora de alguien que quizás no puede tener, que es el poemario La montaña y el abismo, bastante grueso, que tiene poemas sobre el amor y el desamor. Cuando migré a Portugal, La montaña y el abismo se terminó de escribir entre Venezuela y Portugal. Luego, cuando migré a Portugal, comencé a escribir sobre todo lo que sentía iniciando mi proceso migratorio
y escribí Lirios Negros, que es mi último poemario, que hasta ahorita. Yo espero entonces el año que viene publicar otro libro que hable sobre también el dolor de estar en Portugal y el próximo año, en 2027, hablar sobre mi aceptación estando aquí porque ya lo procesé, ya estoy conectado de alguna manera, en algún momento voy a volver y que eso no tiene que significar un problema ni un atraso, sino parte de mi crecimiento y de mi adaptación. Porque cada poemario es parte importante de una etapa de mi vida. Y hay otros poemarios que están por allí que escribí, o que también son evocaciones sobre situaciones personales que aún no he publicado, que son más madera poética que, que libros como tal publicables en este momento. Quizás cuando los publique por debajo de la mesa y colocándoles la fecha de cuando los escribí porque mi madurez no era la misma. Se denota la madurez de mi obra desde la primera hasta la última. Mientras más escribo, más crezco, mientras más aprendo, mejores poemarios salen. Y mejores desde mi perspectiva, porque yo no creo en la calidad poética como tal. La calidad poética es un invento que se imaginó alguien para discriminar a otro, para no darle el valor o la importancia al otro. La edad tampoco tiene que ver. Hay escritores grandísimos como por ejemplo John Keats. Lo he leído y él murió joven, entre los 25 y 26 años de edad, y tuvo una obra fantástica, grandísima de poesía. Solo que los estereotipos, las normas sociales, los grupos sociales, los estigmas, todo eso ayuda a que se pueda alimentar un espacio negativo para que muchas personas no crezcan. Por ejemplo, Alex Warren, que me gusta mucho, hace en el año 2000, o sea, ni siquiera esa persona había nacido cuando ya otros estaban intentándolo y no pudieron. Él nace en el 2000 y actualmente es uno de los cantantes más reconocidos. O sea, su música se escucha en varios lugares del mundo, está empezando a sonar, ha tenido no suerte, sino que es parte del brillo y del talento de las personas. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, no me puedo negar al hecho de que después de mí nazcan personas que quizás sean los mejores escritores de un Cervantes, un Nobel de literatura, qué sé yo, nada más porque yo soy mayor y esa persona es menor. O sea, eso no delimita nada. Igual pasa con las personas mayores que se ven amenazadas quizás por las nuevas generaciones, y eso no es el deber ser, porque siempre los seres humanos vamos evolucionando, las generaciones van posicionándose y van reemplazando a otras, pero eso no significa que unas por ser de menor edad no tengan el valor suficiente. ¿Qué mensaje le dejarías a la juventud que nos oye en este episodio? Les podría decir que persistan siempre en lo que quieran hacer, que no escuchen lo que dicen otros nunca, que crean en lo que ellos quieran hacer, y si fracasan, que fracasen por su experiencia y no por lo que otros dijeron. Porque el fracaso es normal y te permite perfeccionar las cosas para después mejorar y crecer. El ser humano no es perfecto, tiene que caerse para poder levantarse y mejorar su técnica. Y pasa con todo en la vida. Creer más en ellos, que si pueden, no se dejen influenciar por la cultura de masas, por el pensamiento ajeno o por el pensamiento social, vamos a decirlo de esa manera, que no se puede. En cada país hay una manera diferente de ver la vida y de enseñar a la gente a vivir. Gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por eso, que crecí en una tierra donde la gente es muy creída. El maracucho cree que es el mejor de todos. Entonces eso me ha permitido también creer mucho en mí mismo. Yo le agradezco a Dios por eso, porque hay otras tierras donde es más complicado. Hay países en donde a los niños se les dice que no, que tienen sus limitaciones, que se puede, que no se puede, que esto, que lo otro. Pero donde yo nací es una tierra donde las personas creen mucho en sí mismo, y yo no sé por qué esa cultura se implantó en ese espacio, pero mucha gente cree tanto que logran avanzar grandemente. Quizás, bueno, fue un lugar donde hubo mucha riqueza, en su momento hubo mucha prosperidad, y eso propició a que la mentalidad fuera diferente, ¿no? Gracias a Dios por haber nacido allí, porque fue lo que también me permitió seguir adelante. Yo le agradezco a Dios por el sur. Ese espacio me permitió tener mucho aprendizaje, como en el caso de vivir en una ciudad tan próspera y bonita como es Maracaibo, que a pesar de todo, hay que aprovechar todo lo que esté en nuestro alcance para poder crecer. Y estando donde estemos, tenemos que entender que el mundo es muy grande y que las posibilidades son infinitas. No podemos definir nuestra trayectoria o lo que vamos a lograr por solo creer que tenemos que conformarnos por lo que está en nuestro entorno. Es cuestión de abrirse un poquito más, de ver más allá de lo que tienen enfrente y hurgar mucho
estudiar mucho, informarse bien, mantenerse bien comunicados, hacer mejores relaciones con personas que les puedan aportar. Y yo creo que también la clave está en eso. Muchas personas dicen, ay, que no he tenido éxito, que no he podido salir de esto, que lo otro. Hay que saber también con quién nos estamos relacionando porque esas personas también influyen en nuestro crecimiento. Si quieres ser una persona exitosa, compórtate como alguien exitoso. Si quieres lograr cosas exitosas en la vida, también rodéate con personas que logren o que quieran cosas en la vida y que sean exitosas, y eso también se te pega. Las cosas de la gente se pegan, sean buenas o sean malas. Y se pegan no solo por un dicho, sino porque como seres sociales tendemos a imitar o a tener comportamientos similares de otras personas que están en nuestro entorno. Así aprendemos a hablar, así aprendemos a caminar, así aprendemos a comportarnos, a tener un acento en específico, una manera de ver la vida diferente, una manera de cantar el cumpleaños diferente, donde cada persona tiene una visión distinta de la vida y tiene que ampliar ese abanico de posibilidades y de visualización para que no sea solamente el pedacito que tiene de su espacio, sino de muchos espacios que quizás son más prósperos y en donde hay más oportunidades. Esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast Dos Voces, un Alma.